de denunciación, y entonces ahí volvemos a leer esa situación de la misma manera, que creo que ya lo mencionó, ¿no? Que es como qué es hacer un sine qua de cuáles elementos me tomo yo. Entonces, releer la historia, pensar en otras metodologías de participación, de enunciación, de creación. En estas metodologías, Daniela lo dijo muy claramente, lo comunitario empieza a tener un peso muy diferente a lo que puede significar este mundo jerarquizado que propone la industria, que esencialmente es una industria basada en el canon del guión occidental. Entonces, si empezamos a hacer la línea, uno dice, bueno, ¿de dónde nace esto? ¿Por qué esta jerarquía? ¿Y cómo hacemos para romper? Entonces ahí entran las metodologías y las pedagogías participativas de una manera mucho más fuerte. Procurar exponer nuestras experiencias de vida reconociendo que desde la experiencia de vida de cada quien hay un saber, y que cuando tú te acercas a esa otra persona y puedes reconocer en esa otra persona un saber, y esto es un principio de la educación popular que yo menciono mucho todo el tiempo en todas mis producciones y también en todo mi relacionamiento con el mundo, es nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Y cuando tú entras en esa relación con este principio, y no, yo vengo a darles, yo vengo a mí me causa un poco, antes me molestaba, ahora me causa un poco de gracia cuando hablo con realizadores, realizadoras, sobre todo documentalistas, debo mencionarlo, que dicen, no, es que vamos a ir a ayudarle a la comunidad, es como a darle luz a la comunidad, y resulta que ahí no hay, o sea, hay un tema de intercambio muy fuerte. Pero si tú llegas con una actitud de yo soy la que sabe, yo soy quien va a dar la posibilidad de que usted entienda esto que estamos haciendo, sin yo decir yo qué voy a aprender acá, ahí ya empezamos otra vez inmediatamente. Entramos a todo este torbellino jerarquizado, colonial, patriarcal, clasista, racista, sexista. Entonces, digamos, como tener eso muy en cuenta, ¿no? Que la experiencia de cada quien, de todas las personas con las que nos cruzamos día a día, y obviamente nuestra experiencia, son fuentes de conocimiento. Y en esas experiencias, si uno también se fija y abre bien los ojos, hay un montón de patrones decoloniales, hay un montón de posturas decoloniales, porque no es lo mismo, o sea, nosotros no nos relacionamos con la gente en general desde lo mercantil. Usualmente hay un dejo muy fuerte allí, también lo estaban mencionando, y es o sea, lo más duro es no identificarlo, pero sí están allí, ¿no? Entonces también es otro papel de mantenerlo a nivel consciente, identificar todos estos momentos decoloniales. Pero entonces, vamos al grano, hablemos de cine. ¿Quién me puede decir, rápidamente también, les pido que lo hagamos, cuáles son las etapas de la realización de una película? Preproducción, producción, postproducción. ¿Algo más? ¿Falta ahí? Guión. Ajá. ¿Algo más falta ahí? Exploración. ¿La exploración que vendría siendo? La preproducción. Bueno, y en la postproducción, ¿qué implica la postproducción? Edición. Edición, ¿qué más? Digamos que toda la parte de edición, sonido, imagen, la masterización. ¿Sí? La narrativa. La línea narrativa, definir el guión final. Entonces ahí faltan dos cositas, la investigación, ¿sí? Y el proceso de distribución y exhibición, que los panelistas anteriores dijeron, mire, aquí hay una cosa muy fuerte, y eso yo creo que también, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, les voy a contar un poco cuáles fueron mis preguntas cuando yo inicié con esta idea de hacer cine, de estar en el audiovisual, de hablar desde la comunicación. ¿Cómo hacemos una investigación en el audiovisual? Hay unos pasos también que da la academia, ¿no? A más B, entonces tú vas a la fuente primaria, a la fuente secundaria, bla, bla. Sea documental, ficción, animación, videodanza, experimental, por nombrar solamente algunas de las líneas narrativas, se trata justamente de concretar nuestro punto de vista, ¿no? De definir, yo me voy por este camino, mejor por este, no, mejor con estos personajes, no, mejor una sola persona, no, lo voy a hacer solamente de la naturaleza, no, solamente de sonido, pero voy a usar imagen fija, ¿no? Ahí entra también la investigación, porque entonces la investigación también te va definiendo los caminos, te va diciendo, yo tengo esta idea, pero resulta que de eso no hay nada de archivo, entonces, tengo que irme por este otro lado. Cuando yo en el 2003 vi una película
que se llama La Primera Noche, cuyo director es Luis Alberto Restrepo, y esta película se ganó 18 premios internacionales y fue una película que estuvo representando a Colombia en los Oscars, los llamadísimos premios de la Academia. Cuando yo vi esa película, yo ya, como les comenté ahorita, yo era montañista, era escaladora y trabajaba con comunidades rurales. Estaba haciendo también mi pasantía en comunicación para el desarrollo con comunidades rurales que estaban sufriendo todas las demencias, todas las urgencias y todo el horror de la guerra en pleno auge del paramilitarismo en Colombia. ¿Sí? Estamos hablando, yo empecé a trabajar con estas comunidades urbano-populares y rurales en 1999 y esta película sale en el 2003. Si ustedes recuerdan, en el 2003 fue el primer año de Álvaro Uribe Vélez y el paramilitarismo venía disparado desde los finales del gobierno de Pastrana. Entonces, en el 2013 eso estaba acá, ¿sí? Pero la gente no hablaba de eso, se hablaba afuera. En Bogotá la gente no lo veía, no lo entendía tampoco. Entonces sale esta película y es un boom, y al igual que otros panelistas mencionaron, efectivamente hay un imaginario de lo que es Colombia y hay un imaginario de cómo contar ese dolor que es el dolor colombiano. Y a mí la película me causó una impresión muy profunda, en ese momento una impresión muy profunda hacia lo sensitivo, ¿no? Hacia el dolor de la guerra. Con el tiempo fui cambiando un poco de esta sensación, también por esa pregunta que yo me hacía. Voy a leerles la reseña. Dice: La Primera Noche, una película de Luis Alberto Restrepo, cuenta la historia de un par de campesinos que han sido desplazados de su territorio, en el que han vivido su infancia y su juventud, y han sido brutalmente enviados a enfrentar las calles de una ciudad desconocida, enorme y despiadada. Los conflictos de este país condenan a Toño y a Paulina, los protagonistas, al exilio. Cada uno de ellos se siente solo, incapaz de asumir el dolor del otro y mucho menos verse a sí mismos como parte de una pareja. Yo no sé si ustedes vieron la película, creo que la mayoría son muy jóvenes o no han estado pues como tan pendientes. De todas formas, pongan en filtro esto que yo les estoy diciendo porque no hay una sola verdad, ¿cierto? ¿Cuál fue mi inquietud con la película? Yo decía que a mí no me cabía en la cabeza que una mujer campesina que está absolutamente marcada por el catolicismo, que tiene un pudor brutal sobre su cuerpo aún hasta ahora, ¿no? Que las mujeres campesinas tienen un poder tienen un tema de pudor en su cuerpo demasiado arraigado. Una mujer campesina no se va desnudando así nomás, no va a parir en el río desnuda, no hay ese tema de la desnudez así nomás. En la película lo que sucede es que esta mujer que tuvo que salir de su casa con su bebé y llega a la ciudad en la primera noche en Bogotá, casi cae a merced de un indigente que la quiere prostituir. La quiere prostituir, o sea, el indigente le dice: yo le voy a dar techo esta noche y usted se acuesta conmigo. Ese es como uno de los clímax de la película. Y a mí no me cabía eso en la cabeza. Yo decía, pero la persona que hizo esta película como que no ha entendido o no, o sea, yo me preguntaba cuáles son sus fuentes de investigación para que se atreva a decir este tipo de cosas, porque para mí, en toda mi experiencia de vida, ya llevaba como 8 años caminando por Colombia, yo nunca había visto una mujer que tuviera ese nivel de indignidad en su cuerpo, una mujer campesina. Yo también he trabajado con población que había tenido que salir corriendo de sus tierras, y las mujeres campesinas lo primero que hacen es o pedir plata o robar inclusive, pero no prostituirse. O sea, no, porque hay un tema muy fuerte ahí también con el tema del patriarcado, ¿no? De quién más va a tocar mi cuerpo si no es mi marido. O sea, es un tema, a menos que las hayan metido en redes de trata, pero no en la primera noche. Eso no pasa en la primera noche. Y la película habla de la primera noche de una mujer campesina que tuvo que salir corriendo. Entonces, a mí eso me chocó un montón y esa fue la primera pregunta que me hice. ¿Cómo se investiga acá? ¿Quiénes están investigando y por qué el director y el guionista son hombres blancos, burgueses, que han estado pues justamente hablando desde esa mirada occidental? Ahora, pasemos al guión. La escritura del guión. Comenzar esta transformación
del guión tiene que pasar también por usar las palabras específicas. El primer ejercicio que hicimos tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuáles son las palabras específicas que vamos utilizando? Sobre todo si nos estamos pensando desde este territorio que ha sido mal llamado América. Yo reivindico el nombre Abiyala también, porque también sigo la línea de colonial. Entonces, ¿cómo nombrar este territorio? Porque si nosotras y nosotros nos nombramos como América, estamos otra vez dándole un poder a una gente que vino a menospreciarnos, a arrasarnos, a aniquilarnos, y que no ha podido. No pudo tal vez en su momento, pero ahí está ese tema muy fuerte. A mí me gustaría pedirle a Juan y otra persona que me acompañe aquí un segundito, aquí arriba en la tarimita. ¿Quién me quiere acompañar, por favor? Gracias. Bueno, ¿a quién desplacé yo? ¿Cómo? ¿A los dos los desplacé? ¿Seguras? Ok. ¿De formas distintas? Bueno, no. No. Yo desplacé a Hernán. A Juana la desarraigué, la desenraicé, la obligué a que se moviera. A Hernán lo invité a caminar, lo invité a bailar. Eso es un desplazamiento. El desplazamiento implica una aceptación del movimiento. El desplazamiento implica una movilidad, por ejemplo, en la marítima. Los submarinos hacen un desplazamiento del agua para poder sumergirse o poder volver a salir a la superficie. Eso es un desplazamiento. Cuando tú te chocas con un iceberg y se te rompe el barco, eso ya no es un desplazamiento, es un choque. ¿Sí? Este tipo de palabras que yo acabo de mostrarles y demostrarles, porque estamos hablando de la imagen y de la representación, tenemos que empezar a verlas con más detenimiento. Porque no es lo mismo hablar de desplazados en Colombia cuando estamos en realidad hablando de desarraigo. Y este es solamente uno de los miles de ejemplos que tenemos que empezarnos a pensar, porque si estamos hablando de lo colonial, tenemos que repensarnos, releer la historia, repensar nuestra historia, repensar nuestro lugar acá. Y decir, bueno, ¿a quién le sirve que hablemos de desplazamiento y no de desarraigo? Porque el desplazamiento, o sea, usar la palabra desplazamiento implica lavar, la tortura, la violación, el dolor, la gente mutilada, la gente desaparecida. Los falsos positivos, que estamos hablando de cosas demasiado gruesas para decir, no, es que yo lo desplacé, porque no es un desplazamiento, es un desarraigo. Y así puedo tener un montón de situaciones, ¿sí? O sea, ¿cómo hacemos para pensar, por ejemplo, la aceptación que produce esa palabra? ¿No? Porque cuando yo empujé a Juana, cuando uno lo empujan y lo desenraizan y lo desarraigan, nadie, o sea, yo la empujé a ella y seguramente si viene alguien a robarla, nadie va a decir, no, es que la